acercamos sobre todo para poder compartir este avance que estamos viviendo en estos días. Nosotros vamos ahora a una elección que va a implicar la consolidación de nuestro sindicato. Es un sindicato joven, un sindicato nuevo. Todas las universidades del conurbano que se fueron formando en estos últimos años están formando sus sindicatos también en estos años. Y el hecho de que vamos a una elección da cuenta, en primer lugar, de que el sindicato se ha consolidado, de que ha tenido una vida efectivamente de desarrollo en la vida universitaria y en la lucha hacia afuera también de la universidad. Hemos sido parte activa de todo el proceso de movilización acá en el distrito a partir de la muerte de Sandra y Rubén y todo el conflicto que tiene que ver con el vaciamiento educativo. Bueno, y por supuesto parte activa de las movilizaciones en defensa de la educación pública, de la universidad pública y en lucha contra el tremendo ajuste que hemos sufrido en estos últimos años sobre la educación. Y en ese marco, como docentes, hemos avanzado en la conformación de una instancia gremial. Y ahora damos un paso importante, no solo porque vamos a elecciones y eso fortalece a cualquier sindicato, sino porque además vamos a incorporarnos por primera vez a una federación. Eso da cuenta de que estamos construyendo un paso que le va a dar a nuestro sindicato otro respaldo, otra capacidad de instalarse y de ser un actor más sólido en la vida de la universidad y de la comunidad de Moreno. Y lo hacemos un poco con una expectativa que es dar un salto en la agenda que tenemos como docentes, como trabajadores de la universidad, ¿no? Nosotros decimos que la universidad para estar viva y fuerte necesita de todos sus actores, de todos sus protagonistas, el centro de estudiantes, el sindicato de los trabajadores, nuestros compañeros y compañeras trabajadores no docentes y bueno, obviamente el sindicato de docentes junto con otras instancias que se dan en la universidad. Y por eso pensamos también que de este modo fortalecemos la vida democrática de la universidad con la pluralidad de voces, el desarrollo de distintas instancias de organización. Y te decía, tenemos una agenda que tiene que ver con poner en el centro de las problemáticas elementos que todavía no hemos podido llevar a discusión y que son importantes para las condiciones de vida de nuestros compañeros y compañeras trabajadoras y para el funcionamiento de una universidad como queremos, ¿no? Es decir, nosotros somos conscientes que somos parte de una experiencia muy importante. La creación de la universidad en Moreno es una experiencia muy valiosa que incorpora a miles y miles de estudiantes a la vida académica, a proyectos de futuro que nosotros, bueno, los compartimos diariamente con muchos y muchas estudiantes. Y para que la universidad sea fuerte, los docentes tenemos que ser parte activa y tenemos que tener también derechos, ¿no? Y en esa defensa de derechos, bueno, hay una agenda a trabajar. En primer lugar, el cumplimiento de un convenio colectivo de trabajo, es un convenio muy interesante que se firmó a principios del 2015 y que todavía tenemos pendiente poner en práctica de forma sistemática, ¿no? O sea, poder regularizar las licencias de maternidad, las licencias sin goce de sueldo cuando nuestros compañeros tienen otras actividades que realizar y demás, que en algunos casos se desarrollan normalmente y en algunos casos por las distintas formas de contratación no siempre se llevan a cabo, entonces necesitamos regularizar eso. Y sobre todo tenemos una agenda importante, lo que tiene que ver con la regularización de la planta docente a partir de, bueno, de hacer cumplir uno de los elementos que está presente en el convenio colectivo de trabajo, que es que los docentes que tienen una antigüedad determinada, en este caso al menos 5 años o más, deben ser regularizados, ¿no? Y ahí nosotros, me incluyo, pero somos muchísimos. ¿Qué implica esa regulación o que se encuentre regular? Significa tener una estabilidad laboral, ¿no? Porque nosotros en la actualidad tenemos sobre todo 3 formas de permanencia en la universidad: docentes que han sido concursados, docentes que tienen lo que se llama una condición de interinos, que es una suerte de planta transitoria, digámosle, si lo tuviéramos que traducir al lenguaje municipal o estatal. Y después tenemos contratos por 5 meses, por 10 meses, y esos contratos o interinatos cortos por tiempo determinado
implican, por ejemplo, que no se cobran vacaciones, porque son 5 meses o 10 meses y no se cobran en los meses de verano, y sobre todo, lo más importante, que no hay estabilidad, es decir, que ese contrato se vuelve a definir cada vez, ¿no? Y en algunos casos con permanencia docentes con 5 o 8 años de antigüedad, y entonces esa agenda de derechos es la que un poco encabeza, por así decirlo, las preocupaciones de este sindicato que estamos haciendo avanzar ahora. Desde mi punto de vista, y me pueden corregir si me equivoco, si ustedes están organizados como docentes, también les permiten a los alumnos que se puedan organizar, porque muchas veces con los paros de docentes universitarios convoca CONADU histórica, y el hecho de la no organización dentro de los docentes hace que uno como alumno también se confunde y quede a elección de cada uno de los docentes. Lo habrán vivido quizá no tanto en este cuatrimestre, pero en el anterior sí, esto de los constantes mails para ver si se sigue con la clase, no se sigue, qué es lo que pasa. Sí, efectivamente. La adhesión a una federación supone el fortalecimiento, la institucionalización de nuestro sindicato, y en este ejemplo sencillo pero claro que vos ponés, de tener claridad sobre cuándo son los paros y demás, da cuenta de que existe una estructuración más fuerte del sindicato en un montón de aspectos, porque el desarrollo, el establecimiento de un vínculo con una federación habilita el intercambio con otras universidades, consolida la posibilidad de ser acompañados en paritarias locales, de ser parte activa de las discusiones paritarias. Nosotros, al no tener federación, hoy como universidad estamos ajenos a los debates, por ejemplo, de las negociaciones salariales, simplemente acompañamos. Entonces, sí, efectivamente supone un salto hacia adelante. Y te quería comentar, además, les queríamos comentar, que como sindicato nos proponemos además aprovechar este paso adelante que supone la consolidación del gremio para fortalecer una de las facetas que venimos trabajando, pero que pensamos que hay mucho por hacer todavía, en el trabajo hacia el territorio, ¿no? Poder volcarnos con más energía hacia la solidaridad con otros gremios, en particular con la vida educativa. Hemos tenido una experiencia importante cuando desarrollamos la lucha junto a los docentes de distintos niveles educativos en la lucha por Sandra y Rubén, y eso se vivió fuerte en la universidad, ¿no? Es decir, yo recuerdo, todavía tengo vivido el registro de cuando participamos en una clase pública con estudiantes de la universidad frente al consejo. En ese momento, justo en la materia que yo estaba dando, estábamos viendo la alegoría de la caverna de Platón, y los estudiantes discutían qué era salir afuera, ¿no? Y qué era llegar a ver el sol, y sucedió que muchos estudiantes que incluso tienen una vida ligada al territorio, tomaron ese recorrido universitario como un reencuentro con la vida de la comunidad y con la vida comprometida de la comunidad de Moreno, en el sentido del acompañamiento. Recién decía en la entrevista anterior, el acercamiento de alimentos no perecederos, de la búsqueda de acompañar ese acampe para que efectivamente esa lucha salga adelante, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay también todo un trabajo que la universidad en general y como gremio docente queremos ser parte, y creemos que tenemos un desafío muy, muy interesante y muy importante. ¿Cómo fue esta noticia recibida en la Casa de Altos Estudios? ¿Tuvieron algún tipo de devolución por parte de las autoridades de la Universidad Nacional de Moreno? La semana pasada y la anterior hubo varios comunicados sobre situaciones particulares en distintas cátedras con respecto a representantes, quizá, ¿no? Una situación más interna de la universidad. ¿Qué nos pueden contar sobre eso? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y por la difusión, que es importante. No fue muy bien recibida porque, bueno, nuestro gremio tiene 3 años ya de vida, y la razón por la cual nosotros vamos a elecciones de renovar a autoridades en la comisión directiva y de federación tiene que ver con un estatuto que fue votado en una asamblea constitutiva hace 3 años.
cuando nace el gremio, nace con una asamblea constitutiva donde se vota un estatuto, y ese estatuto, que fue votado por muchos docentes, establece que se debe elegir, llamar a elecciones para comisión directiva a los 3 años o, en su defecto, si antes ocurre la inscripción gremial del sindicato. Como esto no ocurre, está en trámite, porque bueno, también cayó en medio de un gobierno que no es muy afín a tomar estas decisiones de dar la inscripción gremial. Llegaron los 3 años, entonces, bueno, hicimos el proceso como corresponde, presentando en el Ministerio, llamando a asamblea, presentando en el Ministerio de Trabajo los papeles necesarios, digamos, paso por paso. Pero bueno, las autoridades no lo han recibido bien, digamos, hasta el momento. Había una comisión directiva que no se había constituido a partir de elecciones porque era la primera comisión directiva. Bueno, entonces las autoridades no lo recibieron bien y bueno, comenzaron algunas acciones de ataque al gremio. Se elaboró una carta donde se difama al gremio, desconociéndolo, cuando en realidad parte de las autoridades habían sido parte constitutiva de esa comisión directiva. Lo que pasa es que bueno, después parte se desarmó. Y bueno, hubo una cantidad de acciones de ataque, concretamente ataque gremial, ¿verdad? No obstante, bueno, nosotros tenemos un cronograma que fue votado en una asamblea, se constituyó una junta electoral y se hicieron todos los procedimientos necesarios para llamar a listas. Se presentó una sola lista, que es la que participamos, entre otras personas, Federico y yo. Y bueno, tenemos las elecciones el viernes 29 y el sábado 30 de noviembre con el padrón que tenemos de afiliados, ¿no? Ese padrón fue constituido con 2 fuentes. Esto es importante aclararlo porque a veces hay confusiones. Esas fuentes fueron los primeros adherentes afiliados que participaron de la Asamblea Constitutiva y que se presentó un acta en el Ministerio de Trabajo para iniciar el trámite, y ahí había 100 docentes que firmaron como adherentes afiliados, ¿no? Que es el trámite que exige el Ministerio de Trabajo en su momento para esto. 100 docentes, discúlpame que te interrumpa, en ese ¿de momento, un total de cuántos? Bueno, nosotros, esto fue hace 3 años, la verdad que exactamente no sabemos cuántos docentes hay, lo hemos pedido, los listados con sus dedicaciones, porque es parte de la tarea gremial, es conocer cuál es la situación contractual de los docentes. No, las autoridades nunca nos entregaron esa información, pero aproximado por algunas encuestas que hicimos, etcétera, serán 650, calculo, 700 docentes, aproximado. Porque también la universidad creció mucho con nuevas carreras. Pero bueno, quería, para finalizar esta parte, que ese padrón tuvo esta fuente, que eran aproximadamente 100 docentes, más otros docentes que se fueron afiliando con el tiempo, digamos, y hoy son 186, 186 creo, o 168, no sé, docentes, ¿no? Y bueno, también las autoridades aparentemente desconocen el primer conjunto de docentes adherentes, ¿no? De afiliados adherentes, siendo que algunas de estas personas son parte de las autoridades. Entonces, bueno, hubo todo un proceso realmente de difamación. Así que tenemos que decir que no fue tomado con alegría este tema. Después de los 2 días que tienen para llevar adelante las elecciones generales, con esta situación que lo viven de manera, previando ya el conflicto que existe de manera interna, ¿qué piensan que va a pasar los primeros días de noviembre? ¿Cómo se van a manejar? ¿Cómo van a comunicar cuál sea el resultado? Al ser la única lista, quizá el resultado es un poco ahí obvio, pero ¿cómo piensan accionar desde el primer día? No, mirá, el sindicato, digamos, nosotros tuvimos este inconveniente, que es que las autoridades tenían otras expectativas de cómo les parecía que debía ser el sindicato, y en función de eso tomaron algunas medidas, algunas más simbólicas de declaraciones y otras más duras, como fue el desplazamiento de algunas autoridades que no las acompañaron de sus cargos de gestión.
Pero son decisiones que pasan por el campo de las autoridades como de la universidad, pero que no tienen que ver con la vida gremial, ¿no? O sea, la vida gremial sigue su funcionamiento, los afiliados van a participar, van a votar, y no es un dato menor señalar que no solamente, como decía Noemí, hemos hecho todos los trámites legales y demás, sino que somos parte activa de la comunidad, ¿no? Entonces, centro de estudiantes, el sindicato no docente, los gremios docentes de otras universidades, las federaciones, es decir, el reconocimiento de como sindicato va más allá de una legalidad que estamos construyendo, digamos, y que hemos hecho todo lo necesario para hacerla. Tiene que ver con una legitimidad que nos hemos ganado en años de construcción, en asambleas, en movilizaciones. Y entonces, lo que se viene después de las elecciones es lo que hemos hecho siempre. Es construir un gremio. Construir un gremio es marchar de conjunto en todas las peleas que sea necesario dar para enfrentar el ajuste contra la educación en la universidad, y también ser muy estrictos en la defensa de las condiciones de trabajo y los derechos de nuestros docentes, nuestras docentes, y si eso en algunos casos hay algunos roces con autoridades, bueno, es un poco nuestro rol también, ¿no? Tiene que ver con la vida democrática dentro de la universidad y dentro de los distintos ámbitos de la sociedad, ¿no? Entonces, la expectativa que tenemos tiene que ver sobre todo con que este punto del momento electoral, al implicar un fortalecimiento, ¿no? Toda una nueva camada también de compañeros activistas que se incorporan a una comisión directiva, la incorporación a una federación, somos conscientes que va a significar un gremio más fuerte. Entonces vamos a tener la posibilidad de desarrollar un gremio que esté más activo en la universidad, que sea parte de las luchas de la universidad. Por último, recordar entonces, días de elección, horario, el lugar y sobre todo si hay alguna manera de encontrarlos en las redes sociales. Bueno, los días son el viernes 29 de noviembre de 10 de la mañana a 20 horas, el sábado 30 de noviembre de 10 de la mañana a 14 horas. Esto es en la Universidad Nacional de Moreno, Bartolomé Mitre 1891, en el edificio Dorrego, el primer piso, que es la sala de profesores. Ahí van a estar las urnas y ahí van a funcionar los comicios. Sí, tenemos en redes el Facebook, que es ADUM, Asociación Docente de Trabajadores de la Universidad Nacional de Moreno. Bueno, ahí nos pueden ver digamos, los distintos informes, documentos o pronunciamientos a veces que levantamos en el Facebook. Yo quería agregar algo más que me parece importante y usar, digamos, este momento para transmitirlo, que es la importancia que nosotros le damos a la Universidad Nacional de Moreno en el territorio. La ciudad de Moreno es, dentro del conurbano, una ciudad que tiene un porcentaje elevado de hogares con necesidades básicas insatisfechas. O sea, bueno, yo me dedico a estudios laborales y desigualdades, entonces, digamos, hago énfasis en esto porque el grado de desigualdad que hay con respecto a otras ciudades en comparación del conurbano es elevado. Por lo tanto, el rol que tiene la universidad en el territorio es muy grande, porque es un actor muy importante para transformar, para estudiar, diagnosticar y para colaborar en la transformación. Y para eso los docentes en la Universidad Nacional de Moreno, los estudios, las investigaciones, requiere de que exista la posibilidad de una carrera docente, porque el estudio científico, o sea, la ciencia no es que viene así nomás un día, de hoy para mañana hago ciencia. La ciencia requiere un conocimiento que se va acumulando en equipos de trabajo que van investigando, y para eso el convenio colectivo de trabajo, que nos permite regularizar a los docentes y tener una carrera docente, porque eso da estabilidad, es fundamental. En la Universidad Nacional de Moreno hay carreras de corte, lo que se llama las ciencias duras, biotecnología, ingeniería o arquitectura o, bueno, economía, que no sé si es dura o no, pero que yo, por ejemplo, estoy desde el 2011 y hace 7 años que desarrollo trabajos de investigación en proyectos que tienen que ver con la cuestión laboral, con un equipo. Nosotros hemos acumulado un conocimiento. Hoy en día podemos, cada uno del equipo ha traído su parte, pero hemos construido ahí en la universidad líneas de trabajo que son reconocidas. Y bueno, eso fue por tener estabilidad en los proyectos.
trabajos. Entonces, a veces la gente por ahí no sabe, no sabe qué es el convenio colectivo de trabajo, por qué. Bueno, la importancia es poder hacer en la universidad ciencia que sea democrática, en una universidad, digamos, plural, laica y que sostenga la democracia.